Y permítanme, por favor, a esta hora recibir los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría a nuestro querido amigo, hay que decirlo de esa manera, Piero Trepichone, politólogo, a quien le agradecemos estos minutos a Radio Fe y Alegría. Piero, ¿cómo estás? Buen día. Hola Héctor, un verdadero placer compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Piero, bueno, nos convoca como siempre los temas de la ciudadanía, de la política, de la democracia. Y esta semana, quizás empezando la semana pasada, los titulares de los distintos medios en el mundo brincaron cuando el Congreso de El Salvador, por ejemplo, aprobaba esta posibilidad de postulación indefinida, aunque más fácil es decir la reelección indefinida del presidente o presidenta, que en este caso conocemos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto en términos de democracia, ¿cómo lo leemos, Piero? ¿Como un incremento en la democracia o como un deterioro en la democracia? No, sin duda alguna, Héctor, una profundización del deterioro. Siempre, digamos, uno de los elementos esenciales asociados a la democracia, Héctor, ha sido precisamente el principio de la alternabilidad, del pluralismo asociado a la alternabilidad y a las posibilidades que efectivamente diferentes actores de diferentes signos ideológicos, de diferentes visiones, puedan acceder al poder en determinado país. Una decisión de esta naturaleza va en contrario justamente a los principios de la democracia y facilita que la persona que está en el poder, eh, eh, digamos, utilice todos los mecanismos del Estado, todos los recursos del Estado, Héctor, para efectivamente lograr un ventajismo y al final del día se reduce dramáticamente la competitividad electoral y este tipo de regímenes derivan en formas autoritarias, en formas neoautoritarias del poder, porque precisamente se van eliminando los contrapesos. Héctor, y es bueno citar en este caso siempre a ese venezolano estudioso de la política internacional, Moisés Naín, y la revancha de los poderosos, la fórmula o la ecuación de las 3P, polarización, populismo, posverdad, la utilización, es decir, la democracia ha permitido que mediante herramientas que brinda a la ciudadanía, a los sistemas políticos, algunos gobernantes terminen debilitándola y destruyéndola desde dentro. Y es una decisión de esta naturaleza, Héctor, apunta en esa dirección. En la misma semana, Piero, vimos, por ejemplo, ya en las reacciones de estos muchachos venezolanos que estuvieron recluidos en la cárcel esta del Secot y que luego vinieron a Venezuela por un convenio, un pacto, un acuerdo entre funcionarios de gobierno americano, norteamericano, estadounidense y venezolano, y en los relatos, bueno, las prácticas en lo que esto se puede traducir, ¿no? Cuando se tiene el poder absoluto, cómo estos chicos viven la vulneración de sus derechos fundamentales en un centro de privación de libertad. Esto puede tener, como tú lo dices, ¿no? Un impacto directo en la gente de El Salvador en el detrimento de sus derechos. Sí, por supuesto. E introduce, Héctor, un elemento muy pernicioso de cara, digamos, al presente de la democracia, que es la judicialización de la política, es decir, la utilización de, en este caso, prisioneros para realizar negociaciones políticas, para realizar canjes políticos, más obedeciendo a decisiones estrictamente ejecutivas de los poderes ejecutivos que obedeciendo a razones de los poderes judiciales de los países. Entonces, claro, en este sentido, este proceso de judicialización de la política, bueno, nos va a llevar, parece mentira, Héctor, pero nos va a llevar a, a estadios parecidos al lejano oeste norteamericano, y es una cosa absolutamente contradictoria, pero cierta. Es decir, con la judicialización de la política vemos que se desmantelan los sistemas judiciales de los países, se les resta importancia y las decisiones las toman los más bravos, los más hegemónicos, los que tienen el poder real en los países. Entonces, esto también es un elemento que es una mala noticia para las prácticas democráticas, Héctor.
Y pensando en la democracia, estamos conversando con Piero Trepichone, lo ven ustedes en pantalla. Piero es politólogo, es coordinador del Centro Gumilla en Barquisimeto, en el estado Lara. Pensando en la democracia, Piero, esta semana, por ejemplo, en Brasil, la judicialización del expresidente Jair Bolsonaro, en unos términos también de intercambio discursivo y de acciones duras entre los Estados Unidos y el gobierno de Lula, porque pareciera que lo que pasa en Brasil no solamente incide en Brasil, sino que incide en toda la región. Y responde, por ejemplo, Donald Trump, que en esto que tú dices del lejano oeste, como el malote de la partida, dice, enjuicias a mi amigo, pues te pongo aranceles. Esto a nivel regional, ¿cómo ves que nos va impactando a todos? Porque pareciera que todos estamos mezclados al final del día. Sí, y es digamos, son prácticas novedosísimas, Héctor, esto de la aplicación de aranceles arbitrariamente y obedeciendo más a medidas políticas y al humor del gobernante del momento. Y eso efectivamente es un duro golpe a la institucionalidad o al sistema de pesos y contrapesos que debe tener toda sociedad que se precie de ser democrática. Héctor, porque el tema es decir, efectivamente en Brasil hay un problema interno de carácter político que, bueno, que los brasileños tienen que resolver con sus instituciones, con su constitución, con sus elementos legales y también con su política. Pero, digamos, atacar a un país o al Poder Judicial de un país mediante aranceles, la figura de los aranceles, cuando los aranceles deberían ser una figura para lo que fueron creados, una figura de carácter técnico, de fortalecimiento de la economía de los países, bueno, da cuenta, Héctor, que al ser utilizados como herramienta de política internacional, se trastoca totalmente su sentido y nos lleva a estadios de proteccionismo peligroso que en una época, digamos, el adalid del libre comercio mundial fue precisamente Estados Unidos. Entonces ahora ser precisamente Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos o en este caso el presidente de Estados Unidos quien asume una posición de proteccionismo económico y además mezclado con elementos políticos o elementos de política internacional, bueno, nos lleva a estadios muy, muy complicados, Héctor, y esto de alguna manera golpea el multilateralismo que caracterizó y se organizó después de la Segunda Guerra Mundial y que más o menos, no es que resolvió todos los problemas del mundo, pero más o menos estableció un equilibrio, un balance de equilibrio. Yo no lo llamo orden mundial, más bien un balance de equilibrio, ciertos equilibrios en el escenario internacional. Bueno, ese multilateralismo con este tipo de medidas, Héctor, se quiebra, se ha venido quebrando, por lo tanto, ese equilibrio también se ha venido quebrando y por eso estamos viendo cada día que los conflictos diplomáticos están pasando a ser conflictos bélicos. Ya tenemos alrededor de 4 o 5 conflictos bélicos en estos últimos meses que se constituyen en un desafío, Héctor, para los gobiernos y para las sociedades globales. Justo por ahí quería ir, Piero, porque si por allá llueve, por aquí no escampa, como decimos popularmente, ¿no? Estamos viendo, yo he hecho un par de editoriales en este mismo programa, tomándome la licencia para hacer la editorial, porque para mí es ni siquiera conmovedor, no hay, creo que no lo puedo explicar lo que ocurre en la Franja de Gaza. Y ahí es cuando yo me pregunto, esto que tú hablas del multilateralismo, si realmente ya la figura, la estrategia, la metodología básicamente de la humanidad caducó, porque yo pienso cómo es posible que estoy yo viendo en televisión una guerra en vivo y esa guerra en vivo también estoy viendo la posverdad en vivo de parte de un sector y además estoy viendo una actuación estéril, desordenada, anárquica de un conjunto de países lanzando paracaídas con potes de leche como si esto fuera, no sé, Hiroshima y Nagasaki, que por cierto ayer se cumplieron 80 años de esto y vale la pena traerlo a la mesa. Pero pongo este escenario, Piero, para ver si podemos entender un poco los desafíos que tenemos de cara al futuro, porque pareciera que hoy, ante el poderío militar,
por ejemplo, por poner el ejemplo de Israel, o sea, no hay nadie que pueda poner orden a esto. O sea, no hay nadie que se pare enfrente y diga, señor, no, esto ya no se hace en este mundo. Que los niños, 43 niños por día, dicen Naciones Unidas, mueren porque no tienen nada que comer. Esto no debería estar ocurriendo. Sí, sí, Héctor, es precisamente la ruptura de ese balance de fuerzas surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, que definitivamente colapsó y que de alguna manera pues el mundo tiene que comenzar a reorganizarse. Estamos, y todo esto, Héctor, en el marco de la sociedad, de la era, de lo que algunos llaman la era digital o de unas sociedades absolutamente digitalizadas, como le llaman otros. En ese marco, yo creo que el gran desafío, Héctor, es o mejor dicho, los dos grandes desafíos. El primero tiene que ver con llevar la democracia a ese entramado de algoritmos y de multiplataformas que efectivamente son una herramienta extraordinaria, pero que también se están convirtiendo en unas herramientas para la posverdad, como bien lo decías. Entonces, tenemos ese desafío, cómo democratizar los algoritmos y las multiplataformas de comunicación de manera tal que efectivamente se consolide la visión, se consolide y se reposicione la consolidación de la democracia en el planeta. Y en segundo lugar, Héctor, bueno, digamos, en el marco también de la sociedad digital, cómo reconfigurar ese balance de fuerzas a nivel internacional de manera tal de que efectivamente este tipo de conflictos se sojuzgue en la opinión pública y que además se puedan establecer mecanismos para detener barbaries como esta. No es posible que, que este tipo de barbarie se siga produciendo en pleno siglo XXI, en plena era de la tecnología, en plena era digital, y que nosotros pues sigamos apreciando en vivo y en directo y con posverdades incluidas, Héctor, este tipo de acontecimientos. Entonces, esos dos grandes desafíos creo que son vitales si nos queremos ahorrar unos cuantos conflictos en las próximas décadas, Héctor. Estamos viendo también, Piero, algunas cosas muy particulares que nos hacen cuestionar el tema de la democracia, ¿no? Y hasta dónde los límites de la institucionalidad, los límites de la democracia. Esta mañana, por ejemplo, acá en España, se despierta la sociedad española con una noticia, y es la noticia que llega de Murcia, en Jumilla, no Gumilla, sino Jumilla, donde un ayuntamiento ha aprobado que los musulmanes en un pueblo de 20.000 habitantes, donde hay 2.000 personas que son musulmanes, ya no pueden rezar en espacios públicos. Y la razón a la que alude, en este caso, un concejal de Vox, para mirar el espectro es la derecha más hacia la derecha, es que, bueno, que eso pone en riesgo la seguridad, hablan del fundamentalismo religioso, y esto ha generado un debate interesante porque hemos vivido en las últimas semanas y en los últimos meses persecución en otros lugares de España, por poner el ejemplo de España, persecución a personas marroquíes, migrantes, y aquí se entremezclan un montón de cosas, Piero, y por eso te lo quiero traer a la mesa. Migraciones, religión, que pareciera que, como tú dices, de los años 50, 60, post Segunda Guerra Mundial, eran discusiones terminadas, acabadas, pero que ahora estamos volviendo a ello. ¿Por dónde lo vemos en los ciudadanos? Porque al final del día, ¿cómo ejercemos la ciudadanía en este contexto? También es una pregunta que nos quita el sueño. Sí, Héctor, y aquí te respondo con lo siguiente. Mira, pudiera haber miles de justificaciones, incluso Vox pudiera alegar que, bueno, que en los países musulmanes no se permite, no, hay países musulmanes muy restrictivos a las prácticas religiosas, a otros credos religiosos. Pero es que el problema es que tú no puedes combatir el autoritarismo o la arbitrariedad con más autoritarismo y más arbitrariedad. Pues si tú pregonas lo contrario, es decir, España es un país democrático, es un país abierto, es un país que interacciona con el mundo, con la Unión Europea y con el mundo
tiene vínculos históricos con América Latina y el Caribe. No puedes tú responder con las mismas arbitrariedades y actos hegemónicos que criticas en otros países y en otros credos. Entonces, creo que el tema de la libertad es fundamental en esto. Creo que la respuesta tiene que ser inclusiva y efectivamente en un marco de libertad respetar todas las creencias y respetar todos los pensamientos, eso sí, obviamente ajustados a la ley, sin que el hecho de que tú seas musulmán, que seas budista, que pertenezcas, digamos, a otro credo, no te da patente de corso para violar la ley. Es decir, la ley, todos debemos respetar las leyes del Estado en tanto y cuanto tengamos creencias diferentes, pero no podemos respetar. ¿Cómo vamos a prohibirle a la gente que rece en público o que tenga una manifestación de fe en público? Creo que eso es una medida totalmente arbitraria y no pueden criticar y responder a la arbitrariedad con los mismos argumentos. Piero, ahí el Papa, este nuevo Papa que tenemos, ¿no? León XIV, desde el primer día en que salió ahí en la plaza de San Pedro, pidió por la paz. Dijo, a ver, el fin de la guerra, habló de Ucrania, nombró a Israel, nombró a Palestina, nombró a las personas más vulnerables por la guerra. Y en las últimas semanas también un cuestionamiento que he visto mucho en medios internacionales es si en este momento, por el contexto que describes, es una contraposición hablar de paz y hablar de democracia. Pareciera que la paz hoy día no es un sinónimo de democracia. ¿Sigue siendo la democracia, Piero, el escenario, el espacio, el marco para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de la paz? ¿O eso también tendríamos que repensarlo y replantearlo? No, yo creo que sí, Héctor. Yo no tengo la menor duda de que la democracia es un sistema en tanto y cuanto pues garantice los derechos, los deberes del ejercicio ciudadano, de la convivencia ciudadana. La democracia no ha sido perfecta en ningún lugar del planeta, Héctor, y en más de 2000 años de trayectoria. Hemos tenido formas democráticas que más bien han sido como una especie de disfraz. Hemos tenido formas democráticas, ensayos interesantísimos, prácticas interesantísimas. Hemos tenido democracias más evolucionadas, pero no podemos hablar de democracias perfectas. Entonces, en ese sentido, creo, Héctor, que lo que tenemos que ver es cómo reconstruimos ese concepto, porque además hay mucha posverdad, desinformación y manipulación en relación a la democracia, y cada quien quiere hacer una democracia a su manera, y es todo lo contrario. La democracia no puede ser a la manera de alguien o de algunos. La democracia tiene que ser a la manera de todos, un contrato social, como señalaba Rousseau, en ese sentido, pues creo que y yo veo mucha esperanza, Héctor, porque independientemente de los conflictos actuales, yo veo que en el mundo actual el tema de la cultura de la democracia está muy sembrado, está arraigado, la gente tiene claro, tiene claridad absoluta en el sentido de que los mejores sistemas políticos, los que garantizan mejor la convivencia ciudadana, son precisamente sistemas políticos con parámetros democráticos. Entonces, creo que habría que repensar el concepto, sacarlo de tantas distorsiones, de tantas manipulaciones, y convertirlo efectivamente en un concepto ciudadano, un concepto donde la ciudadanía se apodere del mismo y se apodere de su propio formato de construcción. Héctor, aprovechando hoy en día, por ejemplo, el tema de las multiplataformas digitales. Y ahí con esto me quedo, Piero, con la reflexión de la democratización del algoritmo y para que lo podamos utilizar en función del ejercicio de la ciudadanía. Al final del día termina siendo esto, ¿no? Ciertamente, Héctor, es muy importante esto de los algoritmos porque las multiplataformas son una herramienta extraordinaria, pero sí, digamos, hay manipulación, hay distorsiones, como en efecto sucede hoy en día. Si no se minimizan esas distorsiones y esa
ese montón de cuentas robots, bobs, llamados bobs, robots, cuentas fantasmas, anónimas, si no se minimiza eso, pues pueden ser escenarios propicios para la desinformación y la manipulación, como en efecto ha estado ocurriendo en muchos lugares. Entonces, esa es una labor importante para consolidar y reposicionar el tema de la democracia en el planeta. La democracia es un tema que no se agota, Piero, y te quiero agradecer por estos minutos a Radio Fe de Alegría de primera mano, por atendernos tan tempranito y proponerte que en algún momento podamos empezar a hablar de democracia e inteligencia artificial, porque al final del día el algoritmo pareciera que también en la carrera se va quedando pequeño ante una sociedad que todavía pareciera que están haciendo, pero que no sabemos sobre qué marco nace esta sociedad de la inteligencia artificial y las relaciones que se construyen a partir de ahí. Te agradezco mucho, Piero. Gusto verte. Gracias a ti, Héctor. Como siempre, un enorme placer. Piero Trepichone es politólogo, es una fuente recurrente en Radio Fe Alegría, es coordinador del Centro Gumilla en Barquisimeto, en el estado Lara, y hoy nos acompaña para mirar los temas de la democracia, el deterioro de los sistemas, los gobiernos autoritarios y las señales que estamos viendo en el mundo y que nos invitan a pensar y a repensar las formas que creíamos aprendidas y los problemas que quizás algunos creíamos superados.